es tu casa, Señor, esta es tu casa. Bienvenido eres, Padre. Unimos, Señor, nuestros cantos, unimos, Señor, nuestro amor a los ángeles en el cielo, los hombres en la tierra claman, claman, Señor, por tu gloria. Firme la fe, mis ojos puestos en él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en él. Al lugar donde está, sé que tu voz llegará. Nunca temeré, mi esperanza está en él. Cantamos todos, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Puedes decir, la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos Levanta tus manos y dile, aleluya, Señor. Tú estás vivo, tú estás vivo. la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. Dale un fuerte aplauso al Señor, dile, tú estás vivo, Señor, bendito la muerte. Existe la muerte, Señor, y gracias a eso, hoy podemos estar contigo en tu presencia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu bendición, por tanto y tanto amor, Señor. Préstame un poco del cielo, donde te cantan. En la ciudad
colores donde te adoran. Dime cómo es en tu reino, cómo es tu corazón, para poder adorarte con lo que yo soy. Dame un sonido del cielo para adorarte. Deja escuchar ese canto, quiero honrarte. Dime como ángeles y querubines cantan, para poder adorarte con lo que yo soy. Vamos, iglesia, dile. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece cuando canto Santo Dios. Santo y digno, majestuoso, eterno, te adora el universo, vivo en el cielo son los colores de mi adoración. Así es, Señor. Son los colores de nuestra adoración, porque nuestro amor, Señor, es grande y es lo más grande, Señor, que te podemos dar. Donde te cantan en la ciudad de colores, donde te adoran. Dime cómo es en tu reino, cómo es tu corazón, para poder adorarte con lo que yo soy. Damos un sonido del cielo. Dame un sonido del cielo para adorarte. Deja escuchar ese canto, quiero honrarte. Dime como ángeles y querubines cantan, para poder adorarte con lo que yo soy. Vamos, iglesia, dile. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece cuando canto Santo Dios. Santo y digno, majestuoso, eterno, te adora el universo, vivo en el cielo yo soy. Son los colores de mi adoración. Así es, dile al Señor. Esta es mi adoración, Señor. Tómala. Esta es mi adoración. Mis manos levantadas. Mi corazón levantado hacia ti, Señor. Porque eres lo más grande, lo más puro, lo más hermoso. Porque eres nuestro Dios amado y estamos aquí por ti y para ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te decimos que eres Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se
nuestro Señor, eres nuestro Dios. Te amamos, mi Dios. Bendecimos cada momento en tu presencia, mi Dios. Bendecimos cada momento que podemos estar en tu presencia y que podemos sentir tu presencia en nuestro corazón. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Ese amor sin condiciones, el amor que tú y yo tenemos de nuestro Señor. Gracias, Dios, gracias. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Con mi valor te entregaste
Señor, por ese amor tan grande que nos tienes. Somos apenas, Señor, apenas una pequeña porción, Señor, de todo lo que es esta iglesia que te ama, que te bendice, que te adora. Señor, te amamos y te damos gracias, Padre, por tu presencia. Porque cuando dos o más están reunidos en mi nombre, dice la palabra, yo ahí estaré en medio de ellos. Y yo sé, Señor, que tú estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí ministrando a cada persona, ministrando, porque vas a hablar hoy, Señor, y nos vas a ministrar, nos vas a levantar, nos vas a traer una palabra, Señor, que nos va a llegar al corazón y va a dar fruto. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tus siervos, Señor. Gracias por todas y cada una de las personas, Señor, que están adorándote en este momento. Te bendecimos, te amamos. Toda la honra y la gloria es para ti, Padre. Amén. Amén. Vamos a orar por Jesús, que el día de hoy viene a darnos una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra que sabemos en el nombre de Jesús que va a caer en nuestro corazón y nos va a bendecir. Así que oremos por Él. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder tener a Jesús entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo traes hoy con una palabra de aliento, una palabra de bendición. En el nombre de Jesús ungimos su boca, ungimos su corazón, y que sea siempre, Señor, para bien, para vida y para paz tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto estar nuevamente de este lado con ustedes. La predicación del día de hoy está ligada con lo que escuchábamos hace 8 días, igual acá, lo que predicaba la pastora Liliana. La prédica del día de hoy, ser un discípulo de Jesús. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? ¿Cuántos hemos cantado, dicho, leído que queremos ser discípulos de Cristo? Pero ¿cuántos somos realmente discípulos de Jesús? Te invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer del 16 al 20. Dice la palabra, Marcos capítulo 1, 16, 20. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Hay 3 características principales que el Señor Jesucristo llevó a cabo en esta tierra durante su ministerio. Una de ellas, predicar. ¿Predicar para qué? Para alcanzar a aquel que estaba perdido, para alcanzar a la humanidad. Y los atraía hacia Él. Después de predicar, empezó a discipular. ¿A qué se refiere con discipular? Ya tengo a la gente, ahora tengo que llevar a cabo un crecimiento en la gente. ¿Vale? Nosotros ya somos cristianos por amor, por gratitud. Y el Señor se ofreció a sí mismo por nuestras vidas, nos compró a precio de sangre. Pero también durante su ministerio el Señor Jesucristo sanaba a la gente. ¿Vale? Y eso también lo lleva a cabo en la iglesia. ¿Para qué sana a la gente? Puede sanarlo en el ámbito físico, en el ámbito anímico, en el ámbito espiritual. Todo va a depender de cómo llegue la gente a los pies de Cristo. Porque Él quiere enviar una iglesia sana, una iglesia que haga la diferencia en la comunidad donde se mueve.
¿Vale? ¿Cuál es la mejor forma en la cual la gente puede crecer, puede madurar? Cuando llegamos a los pies de Cristo, dice la palabra, pues que dice el apóstol Pablo que se les da alimento como papilla, como si fueran bebés, ¿vale? Porque apenas están naciendo en el mundo espiritual. Pero el deseo es que se queden en ese lugar. No, el deseo del Señor Jesucristo, y dice el apóstol, que crezcan en la palabra, es decir, en conocimiento. Uno de los principales motivos por los cuales nos reunimos, por los cuales hacemos koinonía, pues es para estudiar la palabra, para alimentarnos unos a otros, para escuchar de ella y poder crecer, ¿vale? Esa es una de las razones principales por las cuales nos reunimos, porque queremos cambiar, queremos crecer, queremos madurar, queremos ser una persona distinta a la que éramos antes de conocer a Cristo. Esta parábola, la parábola de los 4 pescadores, nos da un cuadro completo de lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver 3 cosas que implica ser un discípulo de Jesús, ¿vale? Y cada uno haga un examen de su propia vida, haga una autoevaluación y diga si realmente soy un discípulo de Jesucristo o todavía estoy ahí como en el primer escalón, pensando si me aviento al siguiente nivel o no. ¿En qué lugar me encuentro en el mundo espiritual? El primer punto que implica ser un discípulo de Cristo, sin duda Jesús te ha llamado a ser un discípulo. Ese es el primer punto. Así como nos muestra esta parábola, que el Señor Jesucristo llamó a estos pescadores, Jesús llama al hombre promedio, al hombre que se encuentra aquí en la calle, caminando, a ser su discípulo. Él, si nos vamos a la parábola, Él no llamó a los intelectuales de su época, Él no llamó a los rabinos, Él no llamó a los maestros de la ley, Él no llamó a los grandes filósofos de la época, sino que Él se fue directamente con la gente, entre comillas, más sencilla que se encontraba. Y lo digo entre comillas porque según los registros de la historia, los pescadores del mar de Galilea era gente que tenía buenas entradas económicas. En la época era un mar rico, que daba su fruto, ¿sí? Entonces, si bien era gente trabajadora, tenía buenas entradas económicas, el Señor fue por ellos, porque en ese momento de la historia ellos no ocupaban un lugar sobresaliente dentro de la estructura social. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesucristo llama a cualquier persona, a la persona promedio, si lo queremos ver de esta forma. Y esta gente promedio, esta gente que no tenía una gran educación, fueron los grandes maestros de las multitudes. Fueron los maestros que cambiaron, que pudieron cambiar, pudieron viajar para llevar el mensaje de salvación en el mundo que se conocía durante el primer siglo, ¿sí? Entonces, el primer punto que les mencionaba, Jesucristo nos llama a ser discípulos. Y es algo muy interesante porque durante el Nuevo Testamento, si ustedes agarran su Biblia y se ponen a contar, solamente aparece 3 veces la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Y que el Señor se denominen a sí mismo cristianos. Pero la palabra discípulo aparece aproximadamente 269 veces en el Nuevo Testamento. Según la ley de la mucha mención, esto nos muestra la importancia del ser discípulo dentro de la iglesia. Es decir, no solo quedarme como un cristiano más, sino ir al siguiente nivel, ser un discípulo. Hace 8 días la pastora decía, ¿para qué eres bueno? Analiza tu vida y ¿para qué eres bueno? Según todo lo que el Señor te ha dado. Y ahí trabaja, ensancha tu tienda. Y vamos a traer esta memoria un poco más adelante. El Señor busca gente proactiva, gente que no espere su asiento para trabajar, ¿vale? Él busca discípulos que estén dispuestos a trabajar para la obra. La meta no es que seamos cristianos, la voluntad de Dios es que seamos discípulos de Jesús, ¿sí? Discípulos de Él, que va más allá del solamente ser cristiano. Jesús enseñó a las multitudes, Él enseñó a mucha gente, se paraba en los lugares donde había mucha gente y los convocaba y les enseñaba, pero solamente discipuló a ¿cuántos?
¿A cuántos? A 12. Enseñaba a multitudes, pero discipuló a 12. Y estos 12 eran su gran equipo. Fueron las personas que él reclutó para cambiar el mundo. Y vean el gran trabajo que hicieron, que 21 siglos, 20 siglos después, la obra de esos primeros discípulos sigue adelante. Y les enseñó también que aquí seguimos. Pero entonces, ¿qué es ser un discípulo? Esto lo vamos a comprender partiendo del contexto del momento del primer siglo. La palabra discípulo tiene que ver mucho con el ámbito educativo de la época. Recuerden, en aquella época, en la cultura hebrea, tanto hombres como mujeres, entre los 6 y los 12 años recibían una educación básica. Matemáticas básicas, trabajo manual, por así llamarlo. Al término de los 12 años, las niñas ya entraban a la edad adulta y se podían casar, estaban en una etapa de casamiento, y los varones también. A los 12 años todos ya se podían casar, podían hacer su familia sin ningún problema. Por eso, en las sinagogas, para abrir una sinagoga se necesitan 10 varones como mínimo, pero los que nosotros denominamos niños de 12 años, ellos ya los cuentan como parte activa de la sinagoga. Para ellos, a los 12 años empieza toda su vida adulta, por así denominarlo. Pero ellos no eran discípulos, ellos simplemente eran gente que aprendía, gente que se educaba hasta cierto punto. Y entonces, ¿quiénes eran los discípulos? Durante este tiempo de educación, los rabinos, los escribas de la época, visitaban las escuelas y observaban a la gente más apta, la gente que tenía mayor capacidad, mayor conocimiento. ¿Y qué hacían con ellos al término de su educación básica? Los apartaban, se los llevaban a las sinagogas, por así llamarlo, en ese momento en las escuelas rabínicas, y ellos recibían una educación aparte de la mano del rabí o de la mano del escriba, dependiendo del momento. Ellos aprendían de política, de economía, de filosofía. Prácticamente ellos iban de la mano del maestro de ese momento. Esos eran los discípulos. Gente que recibía una educación especial, que no cualquiera tenía acceso a ella. Aprendían mucho más, pero era gente muy, vamos a llamarle, capaz en el ámbito intelectual. Ellos recibían la enseñanza directa del rabí, directo del escriba, y prácticamente no se separaban de ellos. Dormían con ellos. No sé si alguna vez han visto esta película del Nombre de la Rosa. Han visto al discípulo del fraile que va a hacer el juicio. Prácticamente vive con él, casi en ocasiones duerme en la misma habitación que él. Come con él. Así era la educación de política. Esos eran los discípulos. Y eran 3 años que se dedicaban a eso solamente. Es decir, el maestro invertía 3 años en su discípulo para enseñar. Y él, si bien no entraba en la línea sacerdotal, pero sí era una persona apta para llevar a cabo ciertas funciones que no se le conferían a cualquiera, solamente a la gente que estaba educados en ese ámbito. Eran sus ayudantes en todo. Para ser un discípulo, entonces, se tenía que ser lo mejor de lo mejor en esa época. Y con esa idea, el Señor Jesús va, cuando inicia su ministerio, y empieza a jalar a sus discípulos. ¿Sí? Pero la diferencia es que Él no va a buscar gente sabia, gente intelectual, sino que Él va con la gente trabajadora, con aquellos que están activos. Con esto no quiero decir que no nos importe el número de gente que hay en la iglesia. Claro, cada alma, cada vida es importante para el Señor Jesucristo, porque a todos nos ha comprado a precio de sangre, a todos los que estamos aquí. Cuando una persona se arrepiente, esa porción de sangre también es puesta sobre esa persona y es valiosa para el Señor Jesucristo. Pero Pablo siempre incitaba a la gente a crecer, a ir más allá, a ser un discípulo, no quedarme, como les decía, en ese primer nivel, en ese primer escalón. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos dedicado nuestra vida a Cristo para ser discípulos de Él? ¿Cuántos, así como esos niños, desde nuestra cultura, esos niños
Vivían de la mano de su maestro para aprender todo. ¿Cuántos de nosotros vivimos de la mano de Jesús para ser un discípulo? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿Y cuántos años realmente, cuántos años efectivos hemos vivido de la mano del Señor Jesucristo? ¿Cuántos están creciendo? ¿Cuántos estamos madurando junto al Señor Jesucristo? ¿Cuántos realmente podemos decir yo soy un discípulo del Señor Jesucristo? Prácticamente el discípulo era un reflejo del maestro, era un espejo de su tutor. ¿Cuántos de nosotros somos reflejo del Señor Jesucristo? Nuestra meta, o la meta de la iglesia, tendría que ser tener, sí, cristianos, pero ir más allá, tener más discípulos de Cristo, personas que vivan como Cristo, personas que impacten su comunidad, que impacten su mundo donde se están moviendo, ¿sí? Que la gente pueda ver en ellos el reflejo de quién es Jesucristo. Muchas veces la gente no le gusta que le hablemos de la Biblia. Apenas si hablamos Biblia o hablamos Dios o decimos cualquier otra cosa, la gente se va, la gente se espanta. Por eso decimos que nosotros posiblemente seremos una Biblia abierta para esa gente, porque ellos pueden ver a Jesucristo a través de mis acciones, a través de lo que yo hago, y eso va a impactar la vida de la gente que te va a preguntar: oye, ¿qué tienes? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Que tú tienes algo distinto a los demás, porque están viendo el reflejo del Señor Jesucristo. Pero todos hemos sido llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Queda en cada uno de nosotros si aceptamos el llamado o no, si lo tomamos o lo dejamos a un lado. Recuerden, el primer punto: Jesús te ha llamado a ser un discípulo. El segundo punto, que ya hablábamos hace un momento: ¿a quién llama Jesús a ser su discípulo? Dice el versículo 16 de Marcos 1. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. ¿Qué tipo de personas eligió Jesús para su ministerio? ¿Qué tipo de personas escogió Jesús para hacerlos sus discípulos? Como les mencionaba, personas trabajadoras, personas que no esperaban a que les dijeran qué hacer. Actualmente podríamos decir que Jesús busca personas proactivas, personas que no se queden sentadas en su silla esperando a que les digas qué tiene que hacer. Y muchas veces, cuando llegamos a la iglesia, pues sí, en lo que nos adaptamos, en lo que conocemos, podemos pasar un tiempo en el que solo somos, entre comillas, espectadores. Pero poco a poco tenemos que irnos metiendo a la iglesia, a la obra, al trabajo, porque a todos nos ha llamado el Señor a trabajar. Pero hay gente que puede pasar años y años y se queda sentada, porque dice: no sé para qué sirvo, no sé en qué área puedo trabajar, no sé, no he visto claro el llamado de Dios hacia dónde me quiere mandar. Pero la invitación es que te muevas. Si no sabes, si aún no tienes claro el Señor hacia dónde te ha mandado, busca a la pastora y ella te asignará un lugar. El deseo del corazón, si mi deseo es trabajar en la obra, lo puedo hacer en cualquier lugar. ¿Sí? En lo que el Señor me muestra hacia dónde me tengo que mover. Pero tengo que ser fiel, tengo que aprender a escuchar la voz del Espíritu para poder discernir y encontrar cuál es mi lugar en la iglesia. Pero no tengo que quedarme, o lo mejor sería no quedarme sentado esperando a que venga el Espíritu Santo y me diga: aquí te tienes que mover, sobre esta línea tienes que ir. Muchas veces también nos dejamos llevar por nuestra carne, hacia donde nos tenemos que ir. Y en algunas ocasiones les he contado mi experiencia. Yo siempre quise estar en la alabanza. Ese era mi deseo, tal vez de la carne. Empecé a tomar clases de batería, pero el Señor siempre me sacaba y me mandaba a dar clases. Siempre me ponía a dar clases. Dos veces logré entrar a clases de instrumentos, pero siempre iba por mí y me ponía a dar clases. Entonces dije: bueno, ya sé cuál es mi lugar. Ya no me moveré de aquí, le dije al Señor. Aún no pierdo la esperanza de algún día aprender a tocar un instrumento, pero ya no es mi prioridad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Señor me ha mostrado cuál es ahora mi lugar dentro de su iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos que
ser sensibles a la voz del Espíritu para saber dónde nos quiere colocar. Pero, como les mencionaba, es importante que yo sea proactivo, que no me quede sentado. Tengo que moverme, tengo que ver en qué puedo ayudar a mi iglesia, dónde puedo estar, desde ujieres, desde ayudándoles a acomodar, o sea, todo. En verdad que hay mucho trabajo en la obra, para todos, y hasta nos sigue sobrando trabajo para hacer dentro de la obra. Dice la palabra, bueno, es un dicho, por ahí lo escuché en alguna ocasión, y los que saben manejar tal vez coincidan, que es más fácil dirigir un automóvil cuando se está moviendo que uno que está parado. Y es más fácil que tú muevas un automóvil que ya va avanzando que uno que está detenido. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Alguien que ya se está moviendo dentro de la iglesia y es más fácil redireccionarla, que tome un nuevo rumbo hacia donde la va dirigiendo el Espíritu Santo. Eso es aplicable al mundo espiritual. Hay que ser proactivos y tener iniciativa. Esas dos virtudes son las que busca el Señor. Y utiliza, sin dudarlo, a la gente que ve activa dentro de la iglesia. El Señor la mueve, porque está dispuesta, ofrece su cuerpo para la obra, está dispuesto a moverse, ¿sí? Pero tiene que salir de nosotros. Ustedes recuerden el libro de los Hechos, nos narra cuando Pedro da su gran discurso. La gente se quedó asombrada, porque Pedro era del vulgo, Pedro era de la gente cotidiana. Pedro no había recibido una educación especial como Pablo. Pablo sí estudió a los pies de Gamaliel, pero Pedro no. Pedro era pescador. Pero lo escucharon hablar con tanta coherencia y con tanto poder que se quedaron sorprendidos. ¿Pero por qué hablaba así Pedro? Porque aprendió a los pies del maestro. Porque caminó esos 3 años a los pies del maestro. Esos 3 años que los discípulos vivían con los rabí, con los escribas. Pedro pudo caminar. Esa palabra vulgo en griego también, de una manera un poco más literal, significa idiotas. Entonces la gente decía, ¿cómo ese idiota habla con tanto poder, con tanta autoridad? ¿Por qué? Porque él fue un discípulo del Señor Jesucristo. Se dejó utilizar, se dejó usar. Y muchas veces dentro de las iglesias hay gente que posiblemente no tenga una gran instrucción en el ámbito secular, por así llamarlo, pero es usada con un gran poder en el mundo espiritual. Por esto, porque es gente que ha dispuesto su corazón al servicio del Eterno. Es gente que se aferró a ese llamado de ser discípulos. No le importó no tener una gran educación, sino que se dejaron utilizar. Si tu deseo es realmente servirle al Señor, ahora es que tú solo déjate llevar por el poder del Espíritu Santo, y Él en verdad que va a hacer cosas tremendas en tu vida, cosas grandiosas. Dios, o el Padre Jesucristo, utiliza gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y el Señor se mueve de una forma tremenda. Y la meta de todo creyente tendría que ser un discípulo del Señor Jesucristo. Cuando en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos que hacer alguna actividad, necesitamos tomar alguna decisión, nos detenemos y nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Él en esta situación? ¿Qué haría Él ante tal problema? ¿Qué haría Él ante esta situación en la cual tengo que tomar una decisión inmediata? ¿Por qué pregunto esto? Porque los discípulos se esperaba que reaccionaran conforme lo hacía el maestro. Ellos prácticamente aprendían todo de él, la forma de contestar, la forma de hablar, la forma de negociar, todo lo aprendían de él. ¿Cuántos de nosotros, antes de tomar una decisión, decimos qué habría hecho el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces lo hacemos en nuestra vida? Y creo que casi no lo hacemos. Por eso después nos estamos lamentando. Por eso las cosas no salen como queremos, pero pues no nos queda otra más que afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Muchas veces decimos, es que fue Satanás, fue el diablo. No, fue tu mala decisión. Fue que tú no estás agarrado de la mano del Eterno. No has aprendido, no hemos aprendido
a vivir conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Eso también lo hace un discípulo, pero Él escoge gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Esto es algo que nos tenemos que grabar. ¿Sí? El Señor Jesucristo quiere usarte. Si en tu corazón está el servirle, tú solamente di: Señor, aquí está mi cuerpo. Haz con Él lo que tú quieras, pero entendamos lo que eso implica. Recuerden al joven rico cuando le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Deja todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres. Y algo muy importante que le dice: toma tu cruz y sígueme. Jamás le dijo: vente, porque mira, de aquí para adelante la vida es sencilla, es muy fácil. Todo es luz, todo es comodidad, todo es tranquilidad. El Señor siempre fue muy claro. Y Él dijo que la vida cristiana, la vida del cristiano iba a ser dura, llena de tropiezos, llena de espinos. Por eso muy pocos caminaban por ella. Por eso muy pocos valientes se atrevían a arrebatar el reino de los cielos. No cualquiera lo hace. Dios tiene un llamado para ti. Tú sabrás si lo tomas o no. El tercer punto que implica ser un discípulo. ¿Cuál es tu respuesta al llamado del Señor Jesucristo? Dice Marcos 1:18, ahí donde andábamos. Enseguida, cuando voy a leer desde el 16. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y vean lo que ellos hicieron. Enseguida, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y el 20 nos dice: enseguida Jesús los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. ¿Qué fue lo que hicieron estos 4 personajes de los que nos habla la palabra? Dejaron todo. En ese momento tomaron una decisión importante en su vida. En cuestión de segundos lo tuvieron que hacer. Imagínense al Señor Jesucristo, solamente iba pasando, voltea y les dice: dejen todo y síganme. Tuvieron que actuar en cuestión de segundos. No le dijeron: a ver, espérame, desconocido, déjame evaluar si lo que me estás pidiendo me conviene o no. Déjame ver si lo puedo hacer o no. Tuvieron que actuar al momento. ¿Sí? Tuvieron que tomar una decisión en cuestión de segundos. Una decisión muy importante. Ellos lo dejaron todo. Es decir, fueron obedientes al llamado del Señor Jesucristo. Dejaron su familia, dejaron la estabilidad económica que tenían. Es más, se fueron a la incertidumbre. ¿Por qué? Ya no sabían si tenían para comer el día de mañana, o por la tarde, o por la noche, o dónde iban a dormir. El Señor Jesucristo dice: no hay ni donde el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, repueste su cabeza. Cuanto más sus seguidores, cuanto más sus discípulos. Ellos se fueron. Y recuerden que Pedro era casado, dejó a su familia, a su esposa. Algunos historiadores mencionan que posiblemente Pedro solamente regresaba a ver a su familia cada 6, cada 8 meses por todo el trabajo que tenían que hacer en la obra. No les importó, dejaron todo. Llevaron a cabo esa obediencia al llamado que le hacía el Señor Jesucristo. Tuvieron que tomar esa decisión. Es decir, llevaron a cabo una obediencia de manera radical. Debemos de estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio por seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? ¿Cuántos? ¿Cuántos podemos decir: amén, así sea, Señor? Eso es lo que implica la vida cristiana. ¿Qué es lo que hacemos cuando aceptamos a Jesús? Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Mi vida es tuya. Todo lo que soy es tuyo. ¿Pero realmente estoy dispuesto a hacerlo? Si el Señor me dice en este momento: te tienes que ir a África, te tienes que ir a Nueva Guinea, te tienes que ir a Japón, a Corea, y dejar a tu familia y todo lo que tienes, ¿realmente lo haría? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Los discípulos lo hicieron. Como les decía, no eran unos simples pescadores, era gente acomodada económicamente. Los pescadores de ese lago, en ese momento de la historia, tenían buenas entradas.
Era muy codiciado el pescado del mar de Galilea. Y ellos, era gente con dinero. Y lo dejaron todo. Seguir a Jesús no es fácil. Por eso nos dice, toma tu cruz. El mundo los va a despreciar. Lo que a mí me hicieron, se los harán a ustedes. Quien te haya dicho que el caminar con Cristo era todo bonito, todo un camino lleno de flores, limpio, abierto el camino, te mintió. Porque no es así. Es todo lo contrario. Pero la vida con Cristo es toda una aventura. Aquellos que les guste la adrenalina sabrán que desde que viven en Cristo, el mundo espiritual se va contra ustedes. El mundo de las tinieblas se va contra ustedes, porque Satanás no se va a quedar quieto porque se le va a llevar un alma. No se queda quieto, va sobre su cabeza. Entonces no es nada sencillo. La vida en Cristo solamente es para los valientes, dice la palabra, para aquellos que están dispuestos a arrebatar el reino de los cielos. ¿Arrebatar de quién o de qué? ¿Hacia dónde vamos caminando? Hacia la patria celestial, hacia la nueva Jerusalén, porque somos la esposa del Señor Jesucristo. Dice la palabra que Lucifer, habitaba en el santo monte de Dios, en la nueva Jerusalén. Ese lugar donde habitaba Lucero es hacia donde vamos nosotros, hacia la patria celestial. Él no quiere que la esposa del Señor Jesucristo arrebate ese lugar que es muy preciado para Él. Dice la palabra que Él buscaba sentarse en el santo monte, que es el reflejo de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y Él va a hacer todo lo posible porque tú no llegues a ese lugar. Pero de ti depende llegar o no. El Señor te ha dado todo, te ha dado su nombre, que es sobre todo nombre, te ha dado su sangre poderosa y te ha dado el poder del Espíritu Santo para abrirte camino en medio de las tinieblas. Pero lo único que tengo que hacer es obedecer, no más, solo eso, y entregar mi vida a Cristo. ¿Sí? Imagínense estos 4 pescadores. ¿Qué edad creían ustedes que tenían ellos? Según los historiadores, nuevamente, posiblemente Juan tenía entre 13 y 15 años. ¿Sí? El único que posiblemente tuviese la edad del Señor Jesucristo era Pedro, posiblemente. Pero todos los demás, tanto los otros 3 como sus demás discípulos, oscilaban entre los 16, 17, 18 años. Es decir, era gente muy, muy joven, que aún así decidieron irse con el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguirle como estos jóvenes? Y algo muy interesante que nos enseña la palabra es que hay iglesias que por su propia normatividad no puede servir en algún ministerio sino hasta cierta edad o que cubra ciertos requisitos. Pero el Señor nos muestra cómo Él llamó a gente 13 años, 15 años, 16 años. Es decir, en la iglesia los ministerios también deben de estar abiertos para la gente joven. Aquellos que tienen ganas de trabajar, ganas de servir. ¿Sí? No tenemos la autoridad para decirles, no, tú no, hasta que cumplas tal edad, tales años. Dios llama a la gente sin importar su edad. El Señor utiliza a la gente sin importar su edad, su educación. María, ¿cuántos años tenía María cuando el ángel se le apareció y le dijo, híjole María, vas a tener un hijo, pero ¿qué te crees? Que es el hijo del Dios vivo. Igual, María rondaba entre los 13 y 15 años cuando tuvo esa gran responsabilidad, educar al Hijo de Dios. E imagínense lo que le iba a suceder si José la hacía a un lado, porque ya estaba comprometida. La ley decía que tenía que morir apedreada, lapidada, porque se iba a tomar como un engaño, porque ya estaba comprometida con José. ¿Sí? Ellos, tanto estos 4 discípulos que nos habla Marcos 1, como María, fueron gente decidida. Personas que no les importó lo que los demás dijeran. No les importó dejarlo todo con tal de seguir al Maestro. En el caso de María, con tal de servir al Dios eterno, de una manera, vamos a llamarlo un poco más directa. Los discípulos hacia el Señor Jesucristo. Pero María, al recibir esta orden desde el Padre, lo lleva a cabo.
el momento en que te llama el Señor Jesucristo es momento en el que tienes que tomar esa decisión al instante. Esa decisión de servirle o no. Postergar la obediencia, pues también es desobediencia, porque no lo estoy haciendo al momento. Todos nosotros, sin importar nuestra edad, todos los que hayan recibido a Jesucristo como su Salvador, hemos sido llamados a ser discípulos. Y tenemos un gran trabajo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, tenemos el trabajo de la gran comisión. El Señor Jesucristo nos ha hecho pescadores, pero pescadores de hombres, pescadores de seres humanos, que debemos de guiar, así como alguien un día nos habló del Señor Jesucristo, así como alguien nos dijo que Él nos amaba, nos quería tal y como éramos. Así hay gente allá afuera que necesita escuchar esto, que necesita escuchar que Dios le ama, que hay alguien que lo espera con los brazos abiertos. Por eso es tan importante que nosotros tomemos esa decisión de ser discípulos del Señor Jesucristo, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que la palabra se encarne en mi vida y la ponga en acción. De esta forma me hago un discípulo del Señor Jesucristo. Vivo tomado de su mano. Llevo a cabo la gran comisión y, como dice la palabra, voy creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Tal vez no has recibido ningún llamado, posiblemente aún no, pero eso no implica que no te metas en las cosas del Señor. Puedes meterte a trabajar en su obra. Trabaja duro. Prepárate. Sé responsable con lo que el Señor ha puesto en tus manos dentro de la iglesia. De esta manera, el día que el Señor te diga, este es tu lugar, este es el camino que debes de tomar, todo será mucho más fácil, mucho más claro. Tenemos que estar dispuestos a decir, sí, yo dejo todo por el Señor Jesucristo. Todo lo que tengo, porque ya no es mío, es del Señor. Lo que tengo es de Él. Entonces todo lo que yo tengo se lo ofrezco a Él para su obra. Tenemos que vivir como lo que Él nos ha llamado a ser, discípulos, pegados a Jesús. Y Él mostrará su llamado en su tiempo, en su momento, pero debemos de estar dispuestos. Nuestro corazón debe de estar dispuesto a ese llamado, a la obra, sin importar cuál sea. Debemos de hacer que nuestra naturaleza carnal mengue para que nuestro yo espiritual crezca a través de la palabra. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a ser discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a decir sí al llamado del Señor Jesucristo? ¿Cuántos preferimos quedarnos en ese primer nivel como bebés espirituales? Tenemos la salvación sin duda. Somos salvos por fe, por gracia, porque hemos sido cubiertos por su sangre. Pero Él busca que cada cristiano crezca, vaya más allá, se mueva en las profundidades de la palabra, porque el Señor siempre tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Te invito a que cierres tus ojos en esta tarde. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por este mensaje que has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu que ponga en nosotros el querer como el hacer. Mucha gente que está en este lugar quiere servirte, Señor, pero posiblemente no encuentra en dónde. Sé tú quien acomode las piezas, quien ponga el lugar, bendito Señor, quien abra los ojos espirituales de las personas para que puedan ver cuál es el lugar dentro de la obra que tienes para ellos. Queremos ser discípulos tuyos, bendito Señor. Queremos vivir día a día tomados de tu mano, caminar conforme a tu voluntad, crecer hasta la estatura del varón perfecto. Que tú seas formado en nuestras vidas cada día, bendito Señor. Queremos actuar conforme a tu voluntad, conforme a tus preceptos, bendito Padre. Pero sin duda necesitamos de tu gran poder, necesitamos de tu Santo Espíritu, que nos ayude a caminar por amor a tu nombre. Te lo pedimos, bendito Señor, que derrames una nueva porción de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú quien nos guíe,
Sé tú esa guía espiritual que necesitamos en nuestro diario vivir, bendito Padre. Queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad, llevar a cabo tu obra, bendito Señor, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que todos te conozcan, bendito Señor, que tú eres un Dios de amor, que eres amor, paz y verdad, bendito Padre. Gracias te damos por tu palabra, bendito Señor. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.